A escasos días de las elecciones legislativas intermedias en Estados Unidos, la situación se vislumbra muy difícil debido a la ola de migrantes que están llegando de Centroamérica, queriendo llegar a la frontera de México con Estados Unidos. Algunos analistas prevén más de 15,000 migrantes en Tijuana, Baja California. Es una situación muy difícil, muy lamentable, porque nadie sabe qué es lo que vaya a pasar. Se habla de otros grupos de migrantes que se están reuniendo en Centroamérica, en Honduras, en Guatemala. En estos momentos, el gobierno de México ya debería poner un poco más mano dura contra los migrantes, porque son personas que están queriendo pasar a la fuerza. Apenas pasó otro grupo de migrantes de más o menos 2,000 migrantes y lo hizo a la fuerza, agrediendo a las autoridades mexicanas, queriendo pasar como si fuera un deber de nosotros los mexicanos dejarles el paso. Y no es así. Se debe respetar la soberanía de todos los países. Y todo ello implica gastos del gobierno mexicano y estrés de la ciudadanía mexicana. ¿Por qué? Porque bloquean calles, bloquean el tránsito vehicular, dejan mucha basura por donde van pasando, o sea, no son personas muy limpias, y aunque lo fueran, o sea, se genera basura. Tanta gente forzosamente tiene que generar mucha basura, tiene que generar caos en los pueblos y las ciudades por donde van pasando. Y aparte de eso, la gente que se compadece de ellos les está brindando comida, cobijas, hasta dinero. Y esto no es bueno para ningún país. O sea, México no está en condiciones para recibir migrantes y tantos a la vez, mucho menos. Obviamente esto fue planeado, no es algo que de la noche a la mañana un grupo de personas dijeron vamos a cruzar a Estados Unidos y hay que juntar gente, y se juntaron más de 6,000, 7,000 personas. No, esto fue planeado. Se habla mucho de George Soros, quien ha sido denunciado en varias ocasiones de financiar muchos planes de migración de personas en todo el mundo. Y obviamente aquí tiene que ver mucho el sector político que está en contra de Donald Trump y de los republicanos. Quieren que Donald Trump y el Partido Republicano pierdan en estas elecciones. Por eso la coincidencia de este éxodo masivo de personas con estas fechas electorales en Estados Unidos. Es la lucha del poder. Y aquí quienes pagan los platos rotos es el pueblo de México, las ciudades fronterizas de México y de Estados Unidos, el comercio también, y también los propios migrantes. Quizá los que más van a sufrir serán ellos. ¿Por qué? Porque llegarán a la frontera con Estados Unidos y no creo sinceramente que el gobierno de Estados Unidos los deje pasar así como así. O sea, tiene que haber un trámite, tiene que haber un proceso legal muy largo. A todas estas miles de personas, ¿cuánto tiempo les llevará para poder legalizarse temporalmente en Estados Unidos? Van a ser meses, quizá años. Estarán, como dice Donald Trump, en carpas, a la intemperie, y va a ser una desesperación muy grande para ellos. Muchos se van a regresar, muchos se van a quedar en México. Y si bien les va, solo a las mujeres y a los niños, o a las madres con niños, las van a dejar pasar a Estados Unidos, pero va a llevar su proceso largo. Así que son ellos los que van a sufrir más. Aquí los gobiernos de México y Estados Unidos tienen que hacer algo urgente, tener un plan urgente, porque ya los está sobrepasando el problema. Más que nada México. Aquí el gobierno de México tiene que cerrar su frontera sur, mandar el ejército a la frontera para que pacíficamente impida la entrada de más centroamericanos. Si ya entró una caravana de cerca de 7,000 personas, es obvio que en varios países de Centroamérica se estén reuniendo más grupos para hacer lo mismo. Y se tiene que vigilar la frontera. Se puede hacer pacíficamente, o si se tiene que usar la fuerza, usar, no sé, con torretas de agua, con gases lacrimógenos, algo que no dañe delicadamente a los migrantes, porque a fin de cuentas son seres humanos que sí están huyendo por la delincuencia, por la falta de oportunidades, los malos gobiernos,
pero están siendo víctimas, son gente que está siendo manipulada por agentes externos, les pagan para que se animen a irse de su país y no es una decisión libre de esas personas. Una vez que se aglutinen en la frontera con Estados Unidos, que de hecho eso sucederá, quién sabe qué vaya a suceder, porque el gobierno de Donald Trump no va a dejar que pase tanta gente. Y se puede dar una situación muy lamentable, muy triste, porque es gente pobre que, como bien todos sabemos, la pobreza genera ignorancia, genera falta de valores. No estoy diciendo que todos los pobres son ignorantes y sin valores, no, pero sí la mayoría, por desgracia, eso es lo que les genera la pobreza. Y las muchedumbres, la gente en masa, suele seguir al más idiota. Es así, suele seguir al más idiota. Por eso se dan los linchamientos, cuando mucha gente se junta y a alguien se le ocurre castigar a una persona que robó un pan, pueden llegar hasta matarlo. La gente en masa es muy peligrosa, y más cuando hay gente idiota que está tomando el liderazgo entre ellos. Está bien que México es un país muy caritativo, que le gusta ayudar al prójimo, pero está en juego nuestra cultura, la paz en nuestras calles. Perdón, como no me mordí la lengua, la paz en nuestras calles. Bueno, ya hay mucha inseguridad aquí en México y no queremos más. Aparte, no sé dónde escuché, no vi el video, pero por ahí están diciendo que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que todos los migrantes podrían trabajar en la construcción del Tren Maya. Y esto, con todo respeto, es una tontería. Si se va a hacer el Tren Maya, que se ocupe mano de obra mexicana. Si no, ¿para qué diablos se votó por Morena? Si se le va a dar el trabajo a personas de otros países que además entraron a la fuerza a nuestro país. Ahora entienden, mexicanos. Allá en Estados Unidos no quieren más migrantes porque les quitan sus puestos de trabajo. Un comerciante de McDonald's, por ejemplo, prefiere contratar a un mexicano, a un hondureño o colombiano, inmigrante, que le va a pagar $5 la hora, es un ejemplo. Prefiere eso a contratar a un ciudadano norteamericano al que le tiene que pagar por ley $15 o $20 la hora. Es un ejemplo. Por eso los norteamericanos ya no quieren más migrantes. Y es algo que se entiende si tomamos en cuenta este ejemplo de los centroamericanos que trabajarían en el Tren Maya de México y les estarían quitando los puestos de trabajo a los propios mexicanos. Pues bien, faltarán algunos días para que esta oleada de centroamericanos llegue a Estados Unidos, a la frontera con Estados Unidos, y esperemos que la situación pues no se salga de control, algo que es muy difícil porque controlar a tanta gente va a ser muy difícil para el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Esto no es un plan Illuminati de el nuevo orden mundial, no. Muchos canales en YouTube lo están manejando así, pero dejemos a un lado esas teorías ridículas. La cosa es sencilla. Donald Trump y los republicanos están por ganar las elecciones legislativas intermedias en Estados Unidos. Esas elecciones van a ser el 6 de noviembre y el sector político que está en contra de ellos, aunado con seguramente George Soros y los medios de comunicación, etc., quieren evitar esto. Entonces es un ataque a Donald Trump, al gobierno de Donald Trump y al poder que tiene en el Congreso. Pase lo que pase, no lo van a lograr porque los ciudadanos norteamericanos ya abrieron los ojos. Ya no se dejan manipular por esos reportajes donde ponen de víctimas a los centroamericanos migrantes, que son víctimas pero están siendo manipulados. Esto es usar a la gente como carne de cañón, como en otros países se ha hecho, para fines políticos, para fines de control.